Amigos de la comunidad de innovadores de Novotecnología, les propongo que googleen la palabra Infira. Verán la respuesta. Infira es una empresa biotecnológica argentina originada en el CONICET y la Universidad Nacional de La Plata, que desarrolló una tecnología nueva y disruptiva para la agricultura regenerativa. Su innovación permite transformar cultivos de vida corta en variedades perennes, logrando múltiples cosechas con una sola siembra. Hasta aquí lo que dice Google. Pero hace pocas semanas, Infira recibió un premio internacional establecido por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, organización que depende de las Naciones Unidas. No es la primera empresa innovadora argentina que recibe ese premio, pero sí es muy importante que nos cuenten justamente una de sus cofundadoras qué significa para Infira. Y para eso nos recibe hoy María Victoria Nágel, Victoria, no te voy a decir más, María Victoria, que es cofundadora de Infira. Y antes que nada quisiera saber si lo que mencionamos sobre Infira es así o me olvidé de mencionar algo. Y me gustaría que vos te presentes también. Bueno, ¿qué tal? Bueno, sí, efectivamente, Infira es una startup biotecnológica fundada a partir de un descubrimiento, un desarrollo que se logra en Universidad Nacional del Litoral y CONICET. Un descubrimiento donde una de las de las coinventoras actualmente es cofundadora, socia mía, junto con Cecilia Arolfo. Renata Reinheimer y yo somos las tres cofundadoras. Allá por 2020 fundamos Infira. Son 6 años, ya esta semana cumplimos 6 años de vida. Y bueno, efectivamente hace una semana, 2 semanas, recibimos el premio en la categoría de Agricultura y Alimentos para la categoría Startup en el marco de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Ese fue uno de los premios y el otro premio fue para mi socia, para la doctora Renata Reinheimer como Mejor Mujer Emprendedora. Así que, bueno, fue una gran alegría, un gran hito para nuestra empresa el poder, bueno, recibir ese reconocimiento a nivel global. No lo dudo, es importante y además desafortunadamente se dio en medio de circunstancias en las que casi no tuvimos noticias públicas de este premio, que en otro momento, si no hubiera sido por la superposición con el campeonato mundial, hubiera tenido una difusión mayor. ¿Por qué no nos explicás en qué consiste el cambio de paradigma que propone Infira y que tanto interesó a las Naciones Unidas? En realidad, bueno, este premio es a la propiedad intelectual, pero hay detrás todo un desarrollo de tecnología que se protege a través de derechos de propiedad intelectual. Nuestra propuesta cambia realmente un paradigma que es el cómo hacer agricultura y cómo conocemos la agricultura hace miles de años. Nuestra tecnología permite perennizar los principales cultivos a nivel mundial. Mi socia en sus años como investigadora se dedicó precisamente a ver la evolución de las plantas, cómo las plantas hicieron esos grandes saltos en diferentes aspectos, y uno tiene que ver con esto, priorizar perennidad o priorizar producción de granos, producción de follaje, etcétera. Todo lo que consumimos de las plantas. Cuando una planta hace un esfuerzo por mantenerse viva, o sea, por ser perenne, baja su capacidad de producir, por ejemplo, granos. Esto es algo que se estudió hace muchos años y por eso en la agricultura en general se fueron priorizando las variedades que eran anuales. O sea, todos los años se plantaba de nuevo o se planta de nuevo para que la planta haga su máximo esfuerzo en producir granos, que es lo que mayoritariamente consumimos humanos, animales, etc.
Pero bueno, ¿qué ventajas tenían las perennes? Las perennes tienen muchas ventajas ambientales, porque como son plantas que permanecen más tiempo en el suelo, tienen mejores raíces, tienen menos mantenimiento y demás. Todas esas ventajas perennes y ambientales se estaban perdiendo con los cultivos anuales. Lo que descubre mi socio es un mecanismo a través del cual puede devolverle la perennidad a las plantas sin perder productividad. Entonces, Es no decir, tenemos que tendríamos un trigo de invierno y un trigo de verano, eso estamos diciendo, no sé, es el aplicado a... mismo trigo, pero va a aguantar más cosechas. Eso es lo que decimos. Nosotros tenemos ahora el más avanzado es arroz. Entonces uno tiene un arroz que lo siembra en la época que siempre se siembra, pero lo puede estirar varias cosechas. Nosotros estamos precisamente haciendo ese ajuste de la tecnología, ya tenemos validado más de una cosecha sobre la misma planta, y esto evita tener que sembrar todos los años, que es el momento de mayor inversión y riesgo para el productor. De esa forma bajan los costos directos de la siembra, pero aparte queda con un campo en mejores condiciones, porque las raíces de estas plantas llegan a mayor profundidad, el suelo está más aireado, se retiene carbono, o sea, todas las cosas que hoy son una demanda del mundo a la agricultura, de bajar el impacto ambiental de la actividad económica. Bueno, nosotros lo queremos proveer a través de una planta que sigue produciendo lo mismo o más. Es tremendo, es Sí. tremendo y realmente interesa esto. Volviendo un poquito para el tema del premio recibido, y Sí. antes de ir a los aspectos relacionados con el negocio específicamente, ¿cómo esto los potenció? ¿Qué hay, en qué ustedes se sienten más fortalecidos a partir de este premio? Eh, ¿Qué reconoció la WIPO? El tema de la propiedad intelectual, el modelo de negocio. Creo que, o sea, se premia como una innovación fue protegida por una estrategia de propiedad intelectual. No es solamente si tenés patentes o no, sino qué calidad de patentes tenés, el grado de innovación que tiene esa tecnología. Pero aparte no es solo patentes, porque bueno, obviamente se evalúa si hay marcas, si hay secreto industrial, o sea, otros aspectos de nuestra estrategia de propiedad intelectual en torno a una tecnología y siempre con vista a esto de, bueno, hay un negocio atrás, se puede desarrollar un negocio a través de esta tecnología. Por eso no es Ujú. solamente, bueno, si tiene patentes, no sé, recuerdo uno de los concursantes, una empresa japonesa, tenía 400 patentes. O sea, es un número mucho mayor que el que tiene Infira, pero estábamos nosotros compitiendo juntos. Por eso no es un tema tanto de cantidad, sino de cómo está planteada la estrategia completa de propiedad intelectual. Y por cierto, el efecto que esto va a tener sobre la sociedad en general. Estamos hablando de eh, aumentar la producción de alimentos, tema que Sí. obviamente se tiene que ver. Ahora, vayamos bajando precisamente sobre los temas relacionados con el negocio. Eh, Ustedes son una creación nacida del CONICET y la Universidad Nacional del Litoral. Eh, Están viviendo una transición interesante, digo. Eh, ¿Qué hay de esa transición? ¿Es esto un mecanismo de colaboración público y privado? Eh, Digo, Bueno, este es un tema demasiado o necesario de plantear en este momento. bueno, nosotros efectivamente, sí, esto es un spin-off universitario, un spin-off académico. La tecnología se desarrolla en el marco, como yo decía, de las investigaciones que mi socia, que Renata, desarrollaba como investigadora de doble dependencia en el Instituto de Agrobiotecnología del Litoral. Ella sigue siendo investigadora y docente. Y bueno, se llega a un estadio de desarrollo donde había que hacer una inversión mucho mayor para poder testear la tecnología a campo. Ujú. En este momento, estamos hablando de 2018, 2020, esos años, ella como parte de su trabajo hace lo que se llama la denuncia de resultados de la investigación,
Y bueno, se encuentran en el CETRI, en la Universidad Nacional del Litoral, con que era realmente algo muy novedoso y se decide institucionalmente apoyar la protección de esos resultados a través de una patente. O sea, la patente es UNL CONICET. Y tiene una Pero evaluación científica que la respalda. exactamente, y bueno, que tenía un grado de altura inventiva y demás que la hacían bastante prometedora a la tecnología. Esto se hace con todas las tecnologías, pero bueno, en este caso era realmente interesante por la institución proteger esto que Renata con su coinventora habían logrado. Esto, bueno, a través de la universidad se protege, pero había que hacer toda una inversión en llevar eso al campo, o sea, en testear esa tecnología en el campo. Y eso requería mucho financiamiento que en el sector público obviamente no se podía Y destinar entonces, a la tecnología. Y entonces en ese momento, bueno, Renata con buena visión, porque eso creo que es parte lo que hace a un emprendedor y a un buen investigador, resuelve esta idea de generar una empresa. O sea, generar una empresa para que esa empresa, que en este caso es una sociedad anónima, pueda levantar fondos y sostener toda la inversión que lleva tener una tecnología de estas en el mercado, que es bastante plata. Nosotros empezamos con una inversión de la propia aceleradora Litoral, que es el fondo de financiamiento que tiene la Universidad Nacional del Litoral, y en ese momento existía todavía fondo de aceleración a nivel nacional que apalancaba la inversión de estos fondos. Cuando eran emprendimientos de base científico-tecnológica, por cada dólar que ponía el fondo privado, el Estado Nacional ponía $2. Así que bueno, en ese marco nace Infira. bien, ejemplo que ojalá se vuelva a repetir. Digo, pero cuando vos es que estás buscando el indicador de éxito, digo, ¿qué estás mirando? ¿Solo los menores costos para el productor o estás mirando otras cosas también? No, de ahí venía un poco a raíz de lo que comentaba al inicio. O sea, nosotros queremos hacer un cambio de paradigma y sabemos que en el mercado no solo se valora la mayor rentabilidad, por ejemplo, o el mayor rinde de un cultivo. Por supuesto que tiene que haber igual o mayor rinde, porque estamos, o sea, ese es como el piso, pero el mercado también valora todos estos aspectos ambientales que tiene nuestra tecnología, nuestras variedades, y por eso nosotros en las pruebas a campo no solo medimos, o sea, siempre que se hace una prueba a campo se lo compara con una variedad comercial de las ya conocidas. Pero nosotros no solo evaluamos cuánto más de grano, o cuánto más de macollo, o cuánto más de follaje genera la nueva variedad, sino que también medimos, bueno, cuánto capturó de carbono en suelo, cómo cambió el porcentaje de humedad del suelo, bueno, varias características El tema medioambiental, por supuesto, está de por medio. de por medio totalmente, porque aparte, bueno, nosotros ahora cuando estuvimos en Ginebra también pudimos ir a visitar la sede de I+D de Nestlé, y en a través de un trámite que nos pudo hacer la Embajada de Argentina en Suiza. Y bueno, empresas como Nestlé tienen publicada en su página objetivos para 2050 de, bueno, de bajar la huella de carbono, De la huella carbono. sí. Y no es la única empresa, a nivel global todas tienen planes para achicar el impacto de la agricultura en el medio ambiente. Cuando vos acabas de mencionar una enorme organización internacional, pero yo aquí me imagino que si ustedes están compitiendo en un mercado donde están jugando con big players. Entonces, focalicémonos específicamente ahora en el tema de cómo se preocupan ustedes por algunos aspectos que me parece están dentro de la óptica de los empresarios. ¿Con qué herramientas de propiedad intelectual te estás manejando? ¿Qué regulaciones son las que tenés en cuenta, las nacionales, las internacionales? Y sobre todo la sostenibilidad de este negocio. Lo que me estoy refiriendo básicamente es también hablar del equipo que lo está sosteniendo. ¿Se entiende? Sí, sí.
Bueno, en cuanto a propiedad intelectual y a cómo se juega en un mercado que cada vez se concentra más, estos que antes eran los 6 grandes jugadores, hoy son 4, y cuando uno mira ese mapa cada vez se tiende a concentrar Se más. concentra cada vez más, sí. Claro, pero bueno, nosotros, yo vengo de trabajar de antes de Infira con esto de empresas de base científico-tecnológica, y cuando uno está en modo startup, justamente lo que le damos a las empresas grandes es esa capacidad de innovación eh, con mucho riesgo por fuera de la compañía de ellos. Entonces ellos Seguro. entran en otra etapa. De hecho, nosotros desde el día uno tenemos conversaciones con empresas grandes y ellos lo que te dicen es, bueno, validalo, avanzalo un poco más y después volver. Y ese es el modelo en agro, en farma, en muchas otras industrias. Esa es la Y ventaja en la startup, su enorme capacidad de respuesta y la menor cantidad de niveles que tiene la velocidad con la cual pueden tomar decisiones. Obviamente el tomás, riesgo va de suyo, sí, ¿no? sí, el riesgo va de suyo, pero es también lo que la típica que hacen los fondos, los fondos que invierten en empresas como la nuestra, hacen ese análisis de, bueno, sí, tiene mucho riesgo, pero también si la pegan, entre comillas, el Seguro. retorno es alto también. Pero aparte hay toda una estrategia, bueno, esto de, por supuesto que uno no va, es todo muy de relaciones públicas, muy de negociar, muy de entender realmente que se le agregue valor a la empresa grande, pero nosotros, las startups, somos como más ágiles en la toma de decisiones, Seguro. tenemos una carga de tanta inversión fija, entonces uno vuela más liviano, como decimos siempre, Y por lo y que me estás diciendo, ya pueden exhibir resultados. sí, sí, nosotros teníamos resultados desde el día uno, lo que pasa es que una empresa que te va a comprar esa tecnología, eh, Necesita un respaldo fenomenal. claro, laboratorio no me alcanza, necesito que esto lo pruebes en condiciones, bueno, entonces ahora Seguro. tenemos pruebas a campo de arroz y detrás vienen otros cultivos, estamos trabajando con soja, con alfalfa, con caña de azúcar, con maíz también. Y bueno, entonces ahora con arroz, por ejemplo, sería el momento para poder transferir, esto es parte del premio que recibimos por este reconocimiento de la OMPI, es como una mentoría y bueno, vamos a empezar a trabajar en septiembre en esos aspectos, pero Hay precisamente, varias empresas, miembros de esta comunidad, que están dedicadas al negocio de arroz, de modo que estoy seguro que vas a recibir algunas consultas. Pero bueno, gracias. sostenerse en el tiempo no es solamente una cuestión de capital, que sí lo es, de dinero. Sin ese dinero no, es imposible. El capital de trabajo es fundamental, pero también la gente y es el conocimiento. Y ahí me estoy preguntando cómo me estás asegurando vos una sostenibilidad desde el punto de vista del equipo. Bueno, nuestro equipo nace variado porque, bueno, como yo decía, Renata es licenciada en biodiversidad, después hizo su doctorado y postdoctorado en biología. Cecilia Arolfo, que es la otra cofundadora, es ingeniera en química y también ingeniera química, había tenido alguna experiencia en gestión de empresas de base científico-tecnológica como fundadora, que no es menor, porque no es lo mismo gestionar la empresa de otro que la propia. Eh, Ujú. y en mi caso yo soy licenciada en administración y tengo, bueno, una especialización y maestría en gestión de la innovación. Así que entre las tres formamos ese equipo inicial y ahí ya teníamos diversas miradas sobre un negocio y demás, pero a medida que el negocio va creciendo y van apareciendo problemas nuevos, uno tiene que ir diversificando. Y tenemos hoy ingenieros agrónomos, pero con diferentes, uno más especializado en trabajo a campo, otro con un perfil más abocado a lo que es análisis de datos y demás. Tenemos biotecnólogas, técnicos de laboratorio, tenemos también después toda una serie de personas que por ahí no son empleadas o no trabajan en la empresa en lo cotidiano, pero que consultamos para cosas particulares como bioinformáticos, especialistas en suelo, en huella hídrica, ni O sea hablar que de... contás básicamente con todas las especialidades que la misma universidad te puede ir proveyendo. Sí, 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 la verdad que, bueno, justo nosotros estamos en un ecosistema que es bastante diverso en cuanto al perfil de profesionales.
contadores, abogados también conseguimos, pero bueno, siempre se ve, digamos, el crecimiento del equipo que tenga que ver obviamente con el nivel de inversión, el estadio en el que estamos bueno, y poder ahora en cada etapa ir viendo qué se necesita. Déjame, estoy excedido de tiempo, pero me parece importante que vayamos a la parte final. Dos cosas. Por un lado, ¿qué es lo que no te pregunté y debería haberte preguntado? Y contame los próximos pasos de Infira. ¿Qué es lo que están planeando? Yo, mientras tanto, voy a compartir con los miembros de la comunidad de innovadores el sitio de ustedes y tu mail. Vos gentilmente me dijiste que podés contestar preguntas. Sí, ¿Qué no te sí. pregunté y qué debí preguntarte? Bueno, creo que hicimos un repaso por todo, pero yo más que qué no me preguntaron, sí por ahí un mensaje, digamos, esto es un camino que hay que tener visión para recorrerlo, no se puede cambiar todos los meses o todos los años de visión porque uno responde a inversores, responde a un plan. Por supuesto que en el camino, como cualquier empresa, uno va encontrando expectativa versus realidad, entonces habrá cosas que modificar, cambiar, pero yo creo que es importante la visión, que creo que la tuvo Renata como desde la tecnología que creó hasta el haber decidido crear una empresa y llamarnos para o liderarla. Los próximos pasos, bueno, nosotros en este momento vamos a arrancar con las mentorías que tuvimos por este premio, que la verdad que son bien específicas y a medida. Y se vendrá un 2027 seguramente con una nueva ronda de inversión, donde, bueno, estamos preparando los resultados de esta ronda que obtuvimos la última, ya estamos llegando a su fin. Entonces, bueno, reportando a los inversores anteriores y ya empezar a diseñar la nueva ronda, que seguramente nos va a internacionalizar tanto el mercado como en inversores. ¿Para cuándo la pensás esa ronda? 2027, sí, estamos pensando en Bien. 2027, pero bueno, en este momento uno ya empieza como a pensar dónde cortar, cuáles son los hitos de la próxima ronda, así que estamos en ese trabajo. Hemos llegado al fin de esta entrevista. Gracias por tu tiempo, María Victoria, y siempre terminamos con este mensaje. Hagan lo posible, pero no pueden bajar los brazos, definitivamente. Hay mucho detrás de ustedes y me parece que esta comunidad está respaldándolos absolutamente. Gracias de nuevo por tu tiempo. No, gracias a vos por habernos contactado y bueno, todos tienen mi correo, así que cualquier inquietud o consulta que quieran hacer, los esperamos. Igualmente tienen toda nuestra información en redes y en nuestra página web. Muchas gracias. Adiós.